Yo quiero empezar diciendo, ¿quién de nosotros no se ha sentido a veces limitado por falta de recursos? Quisiéramos hacer algo y decimos no tenemos lo que necesitamos, nos falta, estamos estrechos en algo. Por ejemplo, si hablamos de la iglesia, quisiéramos tener pues a disposición unas facilidades o una iglesia, en fin, a veces nos sentimos como encadenados, como que no podemos avanzar, como que nos falta algo. Pero ¿sabe qué, hermano? En la historia de hoy nos va a enseñar que a pesar de las limitaciones, Dios nos puede usar. A pesar de las restricciones que podamos tener, Dios puede usar a su pueblo, puede usarte a ti y puede usarme a mí. Y eso lo voy a comprobar con el ejemplo del apóstol Pablo. Hoy finalizamos esta serie, hemos estudiado todo el libro de los Hechos, increíble cómo ha pasado el tiempo, y hoy nos queda solamente el último capítulo, el capítulo 28. Y quiero que vayan a sus Biblias y vamos a leer la palabra del Señor en Hechos capítulo 28. Aunque el capítulo completo es maravilloso, quiero enfocarme en los versículos del 17 al 31. Hechos capítulo 28, versículos del 17 al 31. Le doy un tiempito para que lo encuentre y así podamos leerlo todos juntos. Amén. ¿Lo tienen? Listo. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos. Pablo dice, no hay ninguna razón por la cual yo estoy preso y estoy en esta situación. Verso 18, los cuales, o sea los romanos, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. O sea, no había razón válida para matarlo, para ejecutarlo. Pero oponiéndose, ¿quiénes? Los judíos, sus propios hermanos judíos, hermanos, traicionándolo. Dice, oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar ¿a quién? A apelar a César. Es una apelación porque era injusto lo que él estaba viviendo. No porque tenga de qué acusar a mi nación. Verso 20, así que por esta causa os he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto en esta cadena. La esperanza de Israel sabemos que se refería al Mesías Jesucristo. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿A qué se refiere? Al cristianismo, a los hermanos, a los seguidores de Jesús. Y está hablando de la oposición que se levantaba contra la iglesia. Verso 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndolos, diga persuadiéndolos, ¿acerca de quién? Acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía. ¿Qué más dice? Pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Estas palabras vienen de Isaías capítulo 6, versículos del 9 al 10. ¿Qué les recordó Pablo? Dice, ve a este pueblo y diles, de oída oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha endurecido, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, ni entiendan de corazón, y se conviertan, y yo ¿qué? Y yo los sane. Verso 28, sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos ¿qué? Oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron,
teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros, escuche, en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían. ¿A quiénes recibía? A todos. Y el último verso, mire cómo acaba Hechos. ¿Predicando qué? El reino de Dios. Y enseñando acerca de quién? Del Señor Jesucristo. Abiertamente y sin impedimento. Abiertamente y sin impedimento. Así termina Hechos. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor, te damos por tu palabra. Gracias Señor porque llegamos al final del estudio del libro de los Hechos. Maravilloso libro. Tremenda explicación que hemos recibido aquí con este capítulo de los últimos registros del apóstol Pablo, que años después sería decapitado, sería muerto como un mártir de la fe. Pero háblanos con tu palabra, te lo suplico Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el mensaje de hoy lo resumo de esta manera: imparable. Diga imparable. ¿Qué es imparable? Que nada lo puede detener, nada lo puede parar. Y esa es la característica de la misión de Dios. Aunque Pablo estaba encadenado, porque le hemos leído que Pablo estaba encadenado, él estaba encadenado a otros soldados, venían por turnos, pero él no podía zafarse, él estaba dentro de una casa sin poder salir, ¿ok? Pero a pesar de esa limitación, Pablo no estaba derrotado. ¿Alguien puede decir amén? No estaba derrotado. Pablo no se sentía un hombre derrotado, no se victimizó, no se quejó. No es que cada persona que lo visitaba, él se ponía a hacer quejas, no se mostraba como una víctima. ¿Sabes qué? Pablo vio en su situación oportunidades. No estaba callado. Su situación escasa, como estaba encadenado, no hizo que él se callara, no hizo que él guardara silencio. Al contrario, él no estaba detenido. Claro, físicamente no podía salir de esa casa, no podía librarse de esas cadenas, los romanos lo habían encadenado, pero su espíritu, su corazón estaba libre para hacer lo que tenía que hacer. Las cadenas no pudieron detener a Pablo, pero tampoco pudieron detener el evangelio. Amén. No lo pudieron detener. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué estaba sucediendo? Pablo, todos debemos recordar, llega a Roma. Él tenía un arresto domiciliario, es decir, estaba arrestado, no en una cárcel, pero sí en una casa alquilada, y de ahí no podía salir. Permaneció allí por 2 largos años, 2 años enteros, privado de su libertad. Injustamente, porque él mismo dijo, estoy injustamente aquí, encadenado a un soldado. Se hacía turnos y estos soldados se turnaban para cuidarlo, porque claro, ellos temían que fuera sacado, que fuera rescatado, ¿no? Esperando compadecer ante Nerón. Y él recibía visitas diariamente. Ahora, yo no sé, cuando yo leía eso, yo digo, estando encarcelado, encadenado con soldados, quizás lo que menos quisiéramos es que nos visiten para que nos vean en esa situación. Pablo estaba feliz de que la gente viniera a verlo. Y todos los días venían a visitar a Pablo. ¿Sabe lo que pasa, hermanos? Pablo aprovechó cada oportunidad que él se le presentó. ¡Wow! Cada oportunidad, cada situación, cada conversación para Pablo fue una oportunidad. Dice la Biblia que él recibía a todos porque el evangelio que él tenía que compartir debía ser escuchado por todos. ¿Y qué predicaba? Él no hablaba de él no se quejaba de él predicaba el reino de Dios. ¿Por qué? Porque él era representante del reino de Dios. Hermanos, tú y yo estamos aquí como embajadores del reino de Dios, como embajadores de Jesucristo. Nuestra tarea básicamente es compartir acerca de la historia de Dios, la historia de salvación. Y la misma palabra dice que él enseñaba acerca de Cristo. Déjame decirte algo, muchos de tus amigos, de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo, aún tu propio esposo, tu propia esposa, tus hijos, realmente no saben quién es Jesús y qué hizo Jesús por nosotros. Te sorprenderías si salieras a la calle y preguntaras a la gente, ¿sabes quién es Jesús y qué hizo por nosotros?
te dirían, bueno, he visto una película en Semana Santa, pero no estoy seguro. Créamelo. Y si hablamos de personas de otras culturas, peor todavía. Hay tanta gente que vive en este país que están en tu zona de comodidad, trabajan contigo, comparten contigo, son vecinos tuyos, que no saben quién es Jesucristo. Pero lo que más impacta en este último versículo dice que él hablaba abiertamente. ¿Qué significa abiertamente? Y no me diga abiertamente. ¿Qué significa abiertamente? Libremente, eso, libremente. ¿Qué más? ¿Ah? Sin miedo, muy bien, abiertamente, como si yo estoy hablando con ustedes. Y dice, no tenía impedimento alguno. ¿Te puedes imaginar eso? ¿Quién hace posible eso? El Señor. ¿Qué hizo Pablo? Encontró un punto de entrada. Pablo, él aprovechaba cada oportunidad y hablaba con las personas, pero Pablo sabía cómo entrarle, como decimos, cómo establecer un puente de conexión. Por ejemplo, lo que primero hacía Pablo era escuchar. Qué importante es escuchar a la gente. No somos dados a escuchar a la gente. Por eso Dios nos creó con cuántas bocas, hermanas. Con una, ¿verdad? Hermanos, ¿con cuántas bocas? Con una, ¿verdad? ¿Y cuántos oídos? 2. Tenemos que escuchar más que hablar. Y cuando queremos compartir a Jesús, tenemos que acostumbrarnos a escuchar a la gente. Él entendió a las personas, se involucró con la gente, él conocía a las personas, conectó con su realidad. Qué importante es conectar con su realidad. No es que tenemos un cassette o una grabación y repetimos y repetimos y repetimos. No, tenemos que hacer un alto, tenemos que saber quién está frente a nosotros. Y luego dice, presenta a Jesús después de haber escuchado. Aquí está el principio. Cada conversación es una oportunidad. ¿Alguien puede decir amén? Cada conversación que tenemos es una oportunidad. ¿Cómo son tus conversaciones? ¿Qué hablas? Cuando estás en una casa, compartes con alguien, ¿de qué hablas? ¿Cuáles son cuando te encuentras con alguien, qué hablas? ¿Qué compartes? Hermanos, la Biblia dice que por toda palabra ociosa seremos juzgados. Pablo, ¿qué hizo? Aprovechó la oportunidad. Él sabía que las personas vendrían y se iban. Escucha, él sabía que esos soldados que venían a cuidarlos iban a entrar solamente un día y ya no los iba a volver a ver. ¿Qué cree que hizo? Compartió de Jesucristo. No desaprovechó ninguna oportunidad. Déjame decirte algo, no necesitas un púlpito, solo un corazón dispuesto. Voy a repetir, no necesitas un púlpito, solo un corazón dispuesto. Hay personas que dicen, a mí me gustaría hablar de Jesús. Cuando yo tengo oportunidad de subirme al púlpito, yo voy a hablar de Cristo. Tú no tienes que esperar subirte a un púlpito. Tú no tienes que esperar ser un maestro de un salón de escuela dominical. Tú no tienes que esperar ser un líder de un grupo de conexión para hablar de Jesús. Déjame decirte algo. Tú eres la lección. Tú eres un testimonio vivo de lo que Cristo ha hecho en tu vida. ¿Alguien dice amén? Nadie te va a poder contradecir porque lo que ha pasado contigo, tú puedes decir, es verdad. Cristo cambió mi vida. Cristo cambió mi matrimonio. Cristo cambió mi familia. Y estamos haciendo lo que el Señor dice que hagamos. Estamos poniendo de nuestra parte. Eso es lo que hacía Pablo. Pablo quería alcanzar a todos y sabía cómo alcanzar a todos. Mira conmigo 1 Corintios capítulo 9. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. Esta es la estrategia de Pablo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 19. No pierda el pasaje de Hechos, vamos a volver ahí. 1 Corintios 9, 19. ¿Qué dice? Dice así. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. 5, 6, 7, los demás. ¿Lo tienen? Amén. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número de personas. Luego dice, me he hecho ¿a quiénes? A los judíos, como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Verso 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué? Para ganar a los que están sin ley. Mire el verso 22.
Me he hecho ¿qué? Débil a los débiles, para ganar a los débiles. Y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Hermano, Pablo sabía que no podía salvar a todos. Usted y yo no podemos salvar a todos. Voy a hacer claro esto. No salvamos a nadie. El que salva es el Señor. El que salva es el Espíritu Santo. Pero cuando ganamos almas, sabemos que no vamos a tener, diríamos que poder ganar a todos. Algunos sí, algunos sí. Y eso es lo que hacía Pablo. Dice, me he hecho de todo. Él dice, judío con los judíos. Judío con los judíos. Luego dice, débil con los débiles. Hay cuántas personas que están débil del alma, del espíritu, y queremos alcanzarlos, pero tenemos que, diríamos, de una u otra forma entender lo que están pasando, entender lo que están viviendo. Pero dice, todo para todos. ¿Por qué? Para ganar a algunos. ¿Sabe lo que hizo Pablo? Adoptó su mensaje. Él no cambió el mensaje, cambió la forma de presentarlo, dependiendo de la persona que tenía frente a ellos. Por ejemplo, la Biblia dice en Hechos, si quiere vuelva a Hechos, dice que les testificaba, verso 23, estoy en Hechos 28, 23, mira lo que dice. Y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba usando algo en común. Los judíos sabían y honraban la ley de Moisés, el Pentateuco, pero también conocían a los profetas. Pablo se fue al Antiguo Testamento para alcanzar a los judíos, pero también lo hizo con los gentiles. Ustedes deben recordarse cuando él se paró delante del Areópago y dijo, al Dios no conocido, a ese que ustedes adoran, que no conocen, a esos gentiles, dijo, de ese quiero hablarles hoy. También hizo lo mismo con los gentiles, partió de su realidad. Nosotros debemos hacer lo mismo para alcanzar a otros. ¿Qué es lo que hacía Pablo? ¿Qué es lo que hacía el Señor Jesús? Primero, observar. Cuando observamos, escuchamos y prestamos atención. Hacemos preguntas, hago preguntas. Haga preguntas para conectar y hablar de Cristo. Haga preguntas sencillas. A mí me ha resultado mucho. Por ejemplo, usted puede simplemente decir, ¿vas a una iglesia? Una pregunta. Diga a la persona que está a tu lado, ¿vas a una iglesia? A ver, practiquemos. Ahí está. ¿Vas a una iglesia? La persona dice, sí, voy a una iglesia. ¿A cuál iglesia? Y la persona te va a decir su iglesia. Si no dice que va a una iglesia, le preguntas, ¿por qué no vas a una iglesia? Y luego le dices, ¿desde cuándo conoces a Cristo? Oh, yo no conozco a Cristo. Oh, entonces déjame hablarte de Jesucristo. ¿Por qué no conoces a Cristo? Voy a compartir acerca de Jesucristo. Hermana, hermano, nunca sabes. Dios puede llevar, escucha, Dios puede llevarte a tu casa del César, a ese lugar donde Él te quiera usar en gran manera. Escucha, tu trabajo es tu campo misionero. ¿Alguien dice un amén? Tú no estás ahí solamente para ganar un dinero. No fuiste promovido en esa posición solo para recibir más. Dios no te llevó a esa casa donde estás trabajando simplemente para ganar un sueldo. Déjame decirte algo. Dios plantó tu vida en esa casa, en ese trabajo, en ese negocio con un propósito: glorificar a Dios por medio de compartir de Jesucristo. Tu escuela, jóvenes, tú no estás en esa escuela solo para estudiar. Tú estás allí para dar testimonio de Jesús. Tu vecindario, Dios no te llevó a esa casa que tú dices, qué linda casa tengo, o gracias Señor porque rento este apartamento, solo para vivir. Dios te plantó en ese vecindario para alcanzar a otros para Cristo, para alcanzar a tus vecinos. Hay toda una comunidad alrededor tuya para que tú le testifiques del Señor. Dios no te puso en esa familia simplemente para tener papá, mamá, tíos, sobrinos, abuelos. Dios te puso en esa familia para ganar a tu familia para Cristo. Gracias, Judy, por decir amén. Dios te bendiga, esposa mía. ¿Alguien más dice un amén? Estás allí porque Dios te puso allí. En el caso de Pablo, aunque no ganó a esas autoridades tan importantes romanas, sí ganó mucha gente de bajo nivel, soldados para Cristo.
Te lo compruebo. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, versículo 22. ¿Qué dice Filipenses 4, 22? Dice, todos los santos os saludan. Cuando dice todos los santos, ¿quiénes son los santos? Los santos, ¿verdad? Son los cristianos, los creyentes. ¿Sabes que la Biblia dice que los que seguimos a Cristo somos santos? No porque tenemos una aureola en la cabeza, sino que hemos sido separados para Dios. Eso es santo, separado para Dios. Dice 22, todos los santos os saludan y especialmente, ¿quiénes? Los de la casa de César, soldados. Hermanos, esos mismos custodias, esas mismas autoridades, esos mismos soldados, esa gente que venía a verlo, fueron ganados para Cristo por Pablo. ¿Te puedes imaginar eso? Pablo no desperdiciaba ninguna oportunidad. Y quiero ir acabando con esto. Preste atención. El versículo último de Hechos, ¿cuál es? ¿Cuál? El 31. ¿Hay versículo 32? Yo de repente mi Biblia está fallada, está como incompleta. ¿Alguien me puede decir qué viene después del verso 31? ¿Cuál es el final? Vuelva a leerlo. ¿Cuál es el final? No hay final. No siga buscando, porque no lo hay. No hay un final. El libro de los Hechos, a diferencia de otros libros, no tiene un final. No termina. Déjame decirte algo. El libro de los Hechos continúa. Amén. Hermanos, el libro de los Hechos nunca dice fin. No lo vas a encontrar. Porque la historia continúa. Porque la misión de Dios continúa. Porque hace 2000 años empezó la iglesia y la iglesia continúa. Porque el Espíritu Santo continúa obrando en esta tierra. Nadie podrá detener a Dios. Ni enfermedades, ni personas, ni instituciones podrán parar la misión de Dios. Amén. Nadie puede parar al Espíritu Santo de Dios. Eso como en teología se dice la gracia irresistible de Dios. Ese es nuestro Dios. Nada lo puede detener. La enfermedad no lo puede detener. La muerte no lo puede detener. Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Él está vivo. Si tú piensas, aleluya, déselo para Dios, déselo a Dios. Si tú piensas que tu problema es imposible, te equivocaste. Nada hay imposible para Dios. Lo que no tenemos es la fe que necesitamos para enfrentar esos gigantes y derrotarlos en el nombre de Jesús. Hermanos, el libro de los Hechos no tiene fin. Y de aquí podemos concluir con 3 verdades importantes. La primera, la misión de Dios es imparable. ¿Alguien puede decir un amén? La misión de Dios va a continuar, con o sin ti, con iglesias o sin iglesias que quieran unirse al corazón de Dios. Porque la misión de Dios es imparable. Porque ¿de quién es la misión? ¿De quién es la misión? De Dios. Yo me uno, tú te unes a la misión de Dios. Dios nos invita a unirnos a lo que Él ya está haciendo aquí y en los confines de la tierra. Número 2, el Espíritu Santo sigue obrando. Mire, escuche lo que le voy a decir. Ese mismo Espíritu Santo que usó a los discípulos, que usó a Pablo, a tal punto de que aún encarcelado, con cadenas, ese hombre hablaba de Cristo, ese hombre testificaba, en su boca no había quejabanza, lo que había era gozo, lo que había era un hambre y deseo de testificar de Jesucristo. ¿Quién le infundía ese aliento y ese poder? El Espíritu Santo de Dios. Recuérdate que lo hemos leído en Hechos cuando dice, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me serán testigos tanto en Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria, y ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Alguien puede decir un gloria a Dios? El Espíritu Santo que obró en la iglesia primitiva es el mismo Espíritu Santo que está aquí y está en ti. Así que por favor quitémonos eso en nuestra mente, que estamos encadenados, que nos falta, que no podemos, que esto y que el otro. Si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Ya con Dios es ganancia. Tenemos el Señor de nuestra parte y Él quiere usar a su iglesia imparable. Y la realidad número 3, somos parte del siguiente capítulo de Hechos. ¡Wow!
Somos parte del siguiente capítulo de Hechos. Yo te pregunto, ¿dónde está tu Roma? ¿Dónde está tu lugar de acción? ¿Quién necesita escuchar de Jesús en el lugar donde estás? ¿Qué conversación abrirá Dios esta semana para que puedas continuar agregando capítulos a este libro maravilloso del libro de los Hechos? La iglesia no ha terminado. El Espíritu Santo no ha acabado. Dios no ha finalizado. Aún hay mucho pueblo que alcanzar para Cristo. Y Dios sigue llamando iglesias fieles que estén enfocadas en lo que tienen que hacer, no desenfocadas, enfocadas en la misión de Dios. Quiero concluir, la historia continúa. Ahora nos toca escribir nuestro capítulo. Hermanos, la primera iglesia bautista de Woodbridge está dando pasos gigantes, pero de rodillas. Necesitamos mucha oración, necesitamos mantenernos más que nunca unidos. Hermanos, Dios ha hecho milagros con nuestra iglesia. A las 3 de la tarde compartiré algo de las cosas extraordinarias que no hay manera de cómo explicarlas. Solamente podemos decir, milagro de Dios. Ahora está en nosotros aprovechar las oportunidades. No quejas, no que nos falta, sino ver que Dios esté obrando a través de nuestra realidad. Pablo tenía que llegar a Roma, por vías normales no podía llegar a Roma. ¿Quién decidió que llegara a Roma? Dios. Dios permitió que él fuera a Roma en esa condición para ganar a muchos para Cristo. Estamos en el centro de la voluntad de Dios. ¿Alguien dice un amén? Estamos en el centro de la voluntad de Dios, pero está en nosotros decidir tomar esas oportunidades o vivir de quejas, y la queja no te lleva a nada. Al contrario, si vivimos enfocados en lo que Dios tiene para nosotros hacia adelante, haremos proezas. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, hay un llamado aquí. Jesús sigue salvando. La misión continúa. El Espíritu sigue obrando en su iglesia. Pregunto, ¿serás parte del siguiente capítulo? Yo doy gloria a Dios por aquellos que vuelvan al Señor. Doy gloria a Dios por aquellos que están apartados y están viniendo a los pies de Jesucristo. Dios tiene misericordia y Dios quiere darnos esa oportunidad para volver a Él y abrazar su reino, abrazar su gloria, abrazar su misión, porque Dios nos quiere seguir usando. ¿Cuántos lo creen? Pastor, pero usted no sabe a dónde yo he llegado, cómo he caído. Mi vida es un desastre, pastor. Yo siento y yo creo que Dios ya no puede usar mi matrimonio, mi hogar, mis hijos. Eso, escúchame lo que te voy a decir. Eso es lo que el diablo quiere que tú mantengas en tu mente, en tu corazón. Aún los peores errores que hayamos cometido, aún los peores fracasos que hayamos cometido, el Señor puede transformarlo para bien y para su gloria. ¿Cuántos lo creen? Porque Dios no desperdicia nada en tu vida. Nosotros somos los que decimos, ya no quiero acordarme de mis errores, ya no quiero acordarme de mis fracasos, ya no quiero acordarme de las cosas que hice. Dios dice, no las dejes. Yo las voy a santificar y yo voy a usarlas para mi gloria y para mi bien. Tú vas a ser un testimonio de mi gracia y de mi poder y de la misericordia. Tú vas a ser una lección para otros que piensan que todo está perdido. Tú vas a ser una piedra viviente de mi gracia y mi misericordia. Tú vas a ser alguien que la gente va a ver a Cristo por la manera como Él te restauró y te levantó. ¿Cuánto dicen amén? Así que la pregunta, hermanos, es, ¿serás parte del siguiente capítulo? Hechos no ha acabado, continúa. Gloria a Dios. Como decimos, to be continued. O sea, la historia de Hechos continúa a través de ti. A través de ti. Yo quiero ser parte de esos capítulos que se siguen llenando para la gloria y honra del Señor. Amén. Amén. Con todo y mis imperfecciones, con todas y tus imperfecciones, Dios nos puede seguir usando. Y Dios quiere usarnos para su gloria y su honra. Hermanos, vamos a orar. Inclina tu rostro ahí donde estás y dile, Señor, yo quiero ser usado por ti. Tú conoces mi vida, conoces mi matrimonio, conoces mis hijos, conoces mis derrotas, fracasos y triunfos, pero con todo, yo quiero
ser usado por ti. Señor, yo quiero ser parte de estos capítulos que se siguen llenando. Así como hiciste con esta iglesia primitiva, hazlo con nuestra iglesia. Señor, que seamos un testimonio a este mundo. Señor, que la gente pueda ver y decir, la primera iglesia bautista de Woodbridge es una iglesia imparable. No lo detuvieron y no la podrán detener. Esa iglesia sigue pujante, esa iglesia sigue predicando, esa iglesia sigue sirviendo, esa iglesia sigue ganando almas para Cristo. Sí, tendremos limitaciones, sí. Tendremos ajustes, sí. Pablo estuvo encadenado y no vemos queja en él. Vemos que en cada estrechez, con cada cadena, él vio una oportunidad. Él vio una oportunidad. Déjame decirte, iglesia, yo veo grandes oportunidades para esta iglesia. Oportunidades que vienen para que Dios sea glorificado y su misión continúe hacia adelante. Así que ora allí. Dile, Señor, mi vida y mi familia quiere ser parte de otro capítulo más del libro de los Hechos. Señor, perdóname si cometí errores, te pido perdón. No hice lo que tenía que hacer, Señor, te pido perdón. Fracasé, te pido perdón. Pero hoy sé que tu promesa es inquebrantable. La palabra de Dios dice que todo ayuda bien a los que amamos a Dios. Amado Padre Celestial, te doy gracias por el libro de los Hechos. Gracias, Señor, porque cuando vemos la iglesia primitiva en este capítulo de Hechos, en este libro de los Hechos, vemos una iglesia normal, una iglesia con gente ordinaria, sencilla, simple, como nosotros, pero hicieron cosas extraordinarias por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hizo la iglesia primitiva? Se reunían para hablar de Cristo, para orar a Cristo, para cantar, para glorificar a Dios. Iban a donde iban compartiendo de Jesús, no perdían tiempo, no se distraían. Ellos tenían una misión que cumplir. El Espíritu Santo abría esas bocas y esos corazones, y ellos eran fieles compartiendo de Cristo. Personas ordinarias haciendo cosas sencillas y ordinarias, y tú hacías lo extraordinario. Señor, líbranos de ser obstáculos, piedras de obstáculo para el mover de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Líbranos, Señor, de hacer tropezar a un débil en la fe con lo que pueda hablar, decir, sugerir. Líbranos, Señor, de no cuidar a los frutos que poco a poco recibimos, como las personas nuevas que van llegando. Señor, haznos responsables, cada uno por lo que hacemos y dejamos de hacer. Señor, sabemos que así como el enemigo tiene planes, tú tienes planes maravillosos para nuestra congregación. Vienen días de retos, de desafíos, pero también vienen días gloriosos. Como iglesia, y yo como el pastor de esta iglesia, te digo con toda humildad y sencillez de corazón, Señor, queremos ser parte de otros capítulos que se vayan llenando en la historia de la iglesia, en la historia del Espíritu Santo, en la historia del mover de Dios por medio de tu iglesia. Usa esta iglesia, Señor. No somos perfectos. Esta iglesia no tiene liderazgo perfecto. Somos un grupo de hombres y mujeres que te amamos, que nos amamos entre nosotros. Ayúdanos a cuidarnos bien, como la palabra de Dios enseña. Ayúdanos a prepararnos para lo que viene es grande, lo que viene es maravilloso. Cosas que ojo no ha visto y oídos ha escuchado. Cuida nuestra boca, cuida nuestra mente, cuida nuestros oídos, cuida nuestro corazón, cuida nuestro cuerpo, cuida los matrimonios, cuida la familia, Señor. Sabiendo que tenemos al pastor de pastores que guarda y vela por nuestras almas, Jesucristo. Señor, llegará el día que el capítulo de Hechos, que el libro de los Hechos se tenga que cerrar. Llegará el día, como dice Apocalipsis, que el Espíritu Santo se irá de esta tierra. Llegará el día en que Hechos culminará. Pero danos la satisfacción
de poder decir: Señor, hemos cumplido, hicimos lo que teníamos que hacer y no nos movimos del llamado misionero que nos hiciste. Gloria y honra sea a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos así.